Dios los bendiga en Cristo Jesús. Un fuerte abrazo. Que el amor y la gracia de Dios sea con todos ustedes. Recuerden que Dios es nuestra esperanza, nuestra fortaleza y nuestra torre fuerte. Él es el que nos va a ayudar a continuar y a seguir adelante por su amor y su bondad. El día de hoy, pues, hemos colocado el título de este tema, que es los pedregales y el corazón de piedra. Esto es basado en lo que hemos venido hablando acerca de lo del reino de los cielos, la parábola del sembrador y los escenarios que son junto al camino, pedregales y espinos. Y por esa razón, pues ya que hemos abarcado bastante de lo que es junto al camino, hemos hablado varios temas de pedregales, perdón, lo que son el entendimiento, que nos impide entender las palabras en griego y en hebreo para entendimiento, y varias de ello que prácticamente casi el año pasado, todo el año pasado hablamos de lo que es junto al camino. Pues en este caso vamos a centrarnos en lo que son los pedregales. Y por ello también pues vamos a orar para que el Señor nos ayude en este tiempo que vamos a hablar y que Él sea glorificado y ensalzado. Padre nuestro Jesús, te damos las gracias por tu amor, por tu infinita bondad, por tu sabiduría, por tu bondad, por tu pasión. Ayúdanos hoy a poder ser fieles a ti, a poder recibir tu palabra, a poder vivir conforme a tu palabra. Que tú nos proveas sabiduría y revelación como tú la conoces y que pueda ser ensalzado y glorificado tu nombre para la alabanza de la gloria de tu gracia en Cristo Jesús. Bendito eres, amado pastor y rey. Bendito eres, Señor y Salvador. Guíanos hoy, líbranos de todo ataque espiritual, de toda obra perversa y ayúdanos a que nuestra mente y nuestro corazón estén en ti. Que vamos a transmitir la palabra como tú lo necesitas y también recibir la palabra como tú lo necesitas, para la alabanza de la gloria de tu gracia en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces vamos a mostrar aquí la pantalla. Ok, como mencionamos, pues vamos a estar hablando aquí de los pedregales y el corazón de piedra. Como según lo que habíamos mencionado, hemos estado enfocándonos del reino de los cielos, que fue el primer tema que hablamos, y luego nos fuimos a las palabras de Jesús, ya que nos enfocamos en que Jesús se enfocó en ver al Padre y en oír al Padre para hacer todo lo que el Padre hizo y decir todo lo que el Padre dijo. Y en este caso nuestro mayor ejemplo es Jesús, por lo tanto tenemos que ver lo que Él hizo y escuchar lo que Él dijo. Por esta razón, Él vino a hablar acerca del reino de los cielos y en el reino de los cielos comienza a hablar acerca de la parábola del sembrador, porque es el reino de los cielos es semejante a el sembrador que sale a sembrar y es lo que se conoce como la parábola del sembrador. En esta parábola él muestra escenarios, entre uno es lo que se conoce como junto al camino, que es lo que mencioné que hemos estado hablando. Por eso hablamos acerca del enfoque del entendimiento, que nos impide entender las palabras en hebreo y en griego para entendimiento, enemigos que acechan la palabra, forjando el entendimiento para creer y ser salvos, entender y retener la palabra de Dios. Y hoy ya no estaríamos avanzando al siguiente, que serían los pedregales, ¿verdad? Entonces vamos a estarnos enfocando, pero siempre obviamente vamos a volver a leer la palabra del sembrador completa y luego nos vamos a enfocar en los versículos, por así decirlo, un poquito más a detalle. Pero siempre lo leemos para entrar y recordatorio y reforzar lo que Dios nos está hablando con respecto a la palabra del sembrador. Entonces vamos a leer Marcos, hemos estado enfocándonos en Marcos, capítulo 4, 1 al 20, dice de la siguiente manera, versículo 1. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. 2. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina. 3. Hoy de aquí el sembrador salió a sembrar. 4. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. 5. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. 6. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz se secó. 7. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. 8. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 70 y a 100 por uno. 9. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. 10. Cuando estuvo solo los que estaban cerca de él, con los 12 le preguntaron sobre la parábola. 11. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas. 12. Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. 13. Y les dijo: no sabéis esta parábola, ¿cómo pues entenderéis todas las parábolas? 14. El sembrador es el que siembra la palabra.
15. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo. 17. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. 19. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 70 y a 100 por uno. Muy bien. Entonces, esta es la parábola del sembrador completa, ¿verdad? Y ahorita vamos a leer en sí mismo, pues, lo que expresa la parábola del sembrador en la parte de los pedregales específicamente. Dice, 5. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. 6. Pero salió el sol, se quemó porque no tenía raíz y se secó. Esto es la parte de la parábola que Jesús está mencionando, no es la explicación, es el punto. Entonces aquí vemos algo importante que también hemos resaltado ahora, que el terreno, por así decirlo, el terreno de nuestro corazón, puede tener pedregales o puede tener espinos. Y por eso menciona aquí, dice, una parte cayó en pedregales. ¿Qué parte? Una parte de la semilla que se sembró cayó en pedregales. No tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó porque no tenía raíz y se secó. También vamos a hablar un poquito acerca de los pedregales para que tengamos una idea también de cómo son, ¿verdad? Porque hay algo importante también que resaltar. Entonces tenemos la explicación de los pedregales en Marcos capítulo 4, 16 al 17, también en Mateo 13, el 20 al 21 y en Lucas 8, 13. Vamos a leer ahorita la explicación que da en los tres para que tengamos una idea de lo que Jesús está explicando en sí mismo de lo que son los pedregales. Dice el versículo Marcos 4, 16 al 17. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo. 17. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Veamos Mateo capítulo 13, el 20 al 21. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. 21. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Ok, Lucas 8:13. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se aparta. Muy bien. Ahora vamos a ver lo que es pedregales, o sea, una definición más o menos de qué es un pedregales, porque uno puede tener una idea de que son piedras, pero podría ser a veces un poquito más complejo que eso. Yo estaba investigando un poco y me di cuenta de eso, pero vamos a detenernos a ver esto. Dice, pedregales se refiere a terrenos o áreas cubiertas de piedras o rocas, generalmente de tamaño considerable. Estos lugares suelen ser accidentados y difíciles de transitar debido a la abundancia de piedras sueltas o afloramientos rocosos. El término se utiliza comúnmente en contextos geográficos o topográficos para describir zonas con estas características. Entonces, vemos acá que no son piedras pequeñas. En su momento, antes, yo pensaba que eran piedras pequeñitas, así cuando uno a veces va a un estacionamiento y hay un montón de piedritas pequeñas, pero no necesariamente es así. Inclusive pueden ser piedras medianas o piedras grandes y también piedras pequeñas. Es una gran cantidad que no necesariamente van a tener la misma cantidad cada terreno, ¿verdad? Sino que dependiendo de la situación que se presenta, así va a ser la cantidad de piedras y también que puedan ser muy grandes, puedan ser pequeñas o puedan ser medianas. Es decir, que ese terreno tiene, inclusive voy a mostrar unas imágenes para que tengamos una idea de qué está mencionando acerca de lo que son los pedregales y que no necesariamente son piedras pequeñas, ¿verdad? Esto que estoy mostrando ahorita en pantalla, o la imagen que pueden las personas que puedan ver, ¿verdad? Es una imagen de un lugar en Galicia, en España, donde se le conocen los pedregales, que ahorita me olvidé el nombre del lugar, pero ahorita lo voy a recordar porque se me ha olvidado. Pedregales,
Esto está en Galicia, lo pueden encontrar, inclusive si lo buscan ustedes, el Pedregal de Irimia. Ese es el que estoy mostrando en pantalla. Entonces, en este caso, este Pedregal de Irimia, su nombre lo dice, Pedregal de Irimia, ustedes pueden ver en pantalla que son rocas, pero no, o piedras, pero no son necesariamente pequeñas, son rocas grandes, ¿verdad? Inclusive si uno las tratara de levantar, tal vez no podría. Y están juntas, realmente las piedras no están como que necesariamente separadas, sino que están juntas cada una y están prácticamente en un terreno. Solo que en ciertas áreas sí se podría, por así decirlo, sembrar y en la parte donde está el Pedregales no, ¿verdad? Porque realmente hay demasiadas piedras. Aquí hay otra imagen de este Pedregal de Irimia en Galicia. Y aquí hay otra imagen, son 3 imágenes que coloqué para poder dar una idea de que no necesariamente son piedras pequeñas, y pueden ser piedras muy grandes. ¿Eso qué quiere decir? De que en nuestro corazón podemos estar de esta manera, ¿verdad? Es decir, que podemos estar lleno de estas piedras, en el sentido de que hay mucha dureza en nuestro corazón, que prácticamente nosotros pues no tenemos a veces ni lugar donde puedan sembrar. Inclusive si nosotros escucháramos el Evangelio, la palabra, y nos trataran de sembrar, aunque nosotros lo recibiéramos con gozo, como menciona Jesús, pues lastimosamente no se podría fructificar como se debe a causa de las piedras que hay dentro del corazón. Hay otra circunstancia aquí también que se vuelve, por así decirlo, un poco compleja con el sentido de la relación de los pedregales. Y es que investigando también un poco por la situación que estamos viendo hoy, que creo que voy a compartir ahorita pantalla en la pizarra, porque para darme a entender también con lo que quiero resaltar, porque hay un escenario que es bien específico y bien importante resaltar también, porque si nosotros vemos, por ejemplo, en este caso, hagamos de cuenta que ese es el terreno y aquí hay piedras, uno puede ver que pueden haber piedras sobre piedras o lugares donde pueden dejar un poco de tierra o no. Todo dependerá del lugar geográficamente hablando. Pero hay algo también importante, es decir, de que puede ser que haya lugares donde haya un terreno, voy a poner otro color para que se diferencie, que hagamos de cuenta que haya otro escenario y otro lugar, y puede ser de que se puede ver como un terreno aparentemente limpio. Pero lo que sucede es de que las piedras, por así decirlo, están subterráneas. Es decir, que uno lo podría ver como que fuera un terreno normal, o sea, como un terreno donde uno puede sembrar, pero debajo de la tierra hay piedras. Es decir, que podríamos ver, por así decirlo, terrenos donde las piedras están como lo que se mostró en los pedregales de Irimia, y podemos ver terrenos donde podría parecer bien, como que podría ser normal, pero las piedras están enterradas. Y por esa razón también dice la parábola de que cuando se siembra la semilla en estos pedregales, o sea, en la tierra, no puede encontrar una raíz profunda. Y también investigando acerca de eso, dicen que hay momentos, pues, que, por ejemplo, una erupción de un volcán o algo que sucedió, pues arrastra las piedras y como también arrastra tierra, entonces las piedras quedan abajo y la tierra que los cubre le queda encima. Es decir, que pueden estar abajo y no están permitiendo que fructifique, por así decirlo, si se siembra. Entonces pueden darse los dos escenarios, como les mostré en pantalla, que son los Pedregales de Irimia en Galicia, donde hay un montón de piedras y también lo que puede ser que hayan piedras abajo de un terreno. Ok, ahorita voy a regresar otra vez a la pantalla aquí normal. Aquí estamos. Okay. Entonces, esto por qué menciono que es importante. Y también, pues, obviamente, puede ser que haya terrenos donde haya menos piedras que en otros. Aquí puse un ejemplo donde hay muchas piedras para dar a entender que sí puede haber un lugar donde hay demasiadas piedras y que puede ser un lugar donde haya pocas piedras. Ahora, alguien dirá, ya viendo esta imagen, entonces, ¿por qué siembran si saben que hay muchas piedras, ¿verdad? Y es por esa razón, de que según está investigando, dice que en esos lugares, por ejemplo, en los tiempos de Jesús y pues en la cultura de ese momento, no necesariamente era que ellos tuvieran tierras muy fértiles o tierras muy a la mano para poder sembrar y cosechar, sino que a veces la tierra que tenían que usarla porque no es como que tampoco hubieran excavadoras o ese tipo de situaciones. Entonces ellos inclusive tendrían que sembrar en terrenos donde habían pedregales. Es decir, como que, bueno, aquí hay pedregales, aunque sea, aquí hay un poquito de tierra. Eh, es decir, vamos a poner aquí, voy a poner el pizarrón otra vez, pero vamos a colocar aquí para darme a entender.
para que tengamos una idea. Vamos a poner un cuadro, como el cuadro que fuera el terreno, ¿verdad? Y voy a dibujar círculos que van a representar prácticamente las piedras. Vamos a ponerla en celeste. Hagan en cuenta que tengamos todo esto lleno de piedras. Entonces este terreno tiene pedregales. Y hay muchas piedras ahí, pueden ser grandes, pueden ser pequeñas. Pero como no, solo ese terreno tienen y no hay como que uno que esté exactamente como ellos necesitan, que esté totalmente limpio, entonces tienen que buscar sembrar donde pueden, donde realmente encuentren tierra. Y por esa razón es que también se mencioné que pues, estas piedras pueden estar visibles o invisibles, ¿verdad? O no visibles porque están abajo. Entonces, por esta razón es el problema que podemos estar dando. Entonces, yo me puse a investigar y mencionaban que ciertamente tenían que hacer lo que podían y por eso que sembraban en ese tipo de terrenos que eran pedregales. Y meditando un poco en esto y también pues entrando un poco en lo que la Biblia menciona y en Mateo 13:15, que es la otra versión de la parábola del sembrador que establece Marcos, es decir, que la podemos encontrar en Marcos 4, en Mateo 13 y en Lucas capítulo 8. Hay algo importante que menciona y dice lo siguiente: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos. Entonces Jesús está mencionando, esto es antes de entrar a explicar la parábola del sembrador, es cuando los discípulos le preguntan. Entonces él dice, el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y cuando habla de engrosar, habla de que se ha endurecido, que se ha vuelto grueso. Entonces vemos de que en ese tipo de terrenos que son los pedregales, no es necesariamente fácil. Inclusive si alguien se da la tarea, es decir, que alguien dice, bueno, aquí hay pedregales, voy a tratar de quitar las piedras, es una tarea sumamente difícil, porque como mencionamos, no solo hay que quitar las piedras que son grandes, sino que también había que quitar las piedras que están debajo de la tierra, que pueden estar impidiendo que se dé fruto. O sea, que la semilla dé, que por lo tanto dé fruto. Aparte de otros problemas que puede ser por cuestiones de la erosión, que creo que también funcionan como una especie de que absorben más el agua cuando hay piedras, y un montón de características que estuve observando ahí, que es decir, que ese terreno está muy difícil porque hay demasiadas piedras. Y la labor para quitar realmente todas esas piedras es demasiado difícil, ¿verdad? Entonces vemos de que hay un gran problema en este caso de la parte de los pedregales. Y más aún en personas, si lo queremos llamar de esta manera, o corazones, donde no necesariamente tienen un problema de un par de piedras, sino que realmente todo su corazón se endureció. Es decir, que su corazón es prácticamente todo de piedra, es pedregales. Por eso el título era Los pedregales y el corazón de piedra, porque realmente su corazón prácticamente está endurecido. ¿Por qué? Porque tiene tantas piedras y es un corazón ahora de piedra. Está formado su corazón de piedra. Y por más que le quieran predicar, por así decirlo, hablar, o a la persona quisiera poner en práctica la palabra, no podría, porque es pura piedra su corazón. No hay ni siquiera, por así decirlo, casi que agua, para que inclusive en el poco terreno que podría haber, pueda fructificar, ¿verdad? Y por esa razón hay algo importante acá, que también es una promesa de parte de Dios que nos puede ayudar a nosotros a saber cómo poder salir. Porque ahorita estoy tomando, por así decirlo, un extremo de lo que podría ser los pedregales, ¿verdad? En el sentido que una persona está totalmente lleno de piedras en el corazón y que prácticamente su terreno completo es pedregales. Entonces, ¿qué opción tenemos para un corazón así? Y esto, pues, hay una parte en la Biblia y nos da a entender por qué es que el Señor Jesús quiere hacer cambiar los corazones. Y aquí vamos a leerlo en Ezequiel 11, 17, 20. Realmente está en dos lugares, está en Ezequiel 11 y está en otro capítulo. Vamos a leer los dos para luego regresar acá. Dice lo siguiente, Ezequiel capítulo 11, 17 al 20. Di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras de las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. 18. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. 19. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo y pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. 20. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios.
Ahora veamos Ezequiel 26, del 24 al 27. 24. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seré limpiado de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces aquí hay algo muy importante resaltar en las dos partes, en Ezequiel 11 y en Ezequiel 36, 36, sí, 36. Y es de que en las dos habla de que el corazón, que hay una relación de tres cosas, ¿verdad? Uno, habla de la idolatría y las abominaciones o lo sucio. Dos, hace relación a lo que es el cambio de corazón, es decir, de un corazón de piedra a un corazón de carne. Y el tercer punto es el objetivo final, que es para que guarden su palabra. Esto nos da a entender a nosotros de que una de las razones por un corazón endurecido es por haberse entregado a idolatrías. No a una idolatría, sino a idolatrías. Y esto tiene bastante sentido en varias cosas porque cuando uno comienza a leer la Biblia y comienza a buscar la palabra piedra, regularmente las personas construían los ídolos con piedras. También las personas levantaban altares de piedras a otros dioses. Y hay otras características que también se muestran, por ejemplo, como la violencia, que utilizaban piedras para violentarse. Eso quiere decir que las personas, por no estar bajo la preeminencia de Dios como Salvador o como Dios, e irse en pos de otros dioses, en pos de otras abominaciones, etc., inclusive violencias, el corazón poco a poco se fue endureciendo y endureciendo y endureciendo y endureciendo hasta tener un corazón de piedra. Por lo cual Dios ofrece, por así decirlo, la esperanza de que como es muy difícil quitar todo esto, ¿verdad? Como lo hemos mencionado, inclusive actualmente por lo menos ya hay maquinarias que quitan, inclusive se llaman despedregales, para inclusive quitar lo que puede estar debajo de la tierra. Es decir, que puede haber cosas muy dentro de nosotros que nosotros no podemos percibir del todo. Pero que hay una promesa porque dice que Él lo quitará. Es decir, como el terreno necesitamos que esté limpio, ¿verdad? Es decir, por así decirlo, es como que Dios viniera y que comenzara a quitar Dios todo lo que es de piedra, lo que está arriba y lo que está abajo. ¿Para qué? Para que ya se pueda sembrar. Porque si no, no es posible. Entonces dice, por eso dice aquí Dios, yo quitaré de vosotros vuestras idolatrías y vuestras abominaciones y les daré un espíritu nuevo y pondré en ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Es decir, que es algo que Él lo va a hacer porque es una tarea demasiado difícil, dando a entender también con el corazón todo de piedra. Por eso nos enseña aquí de que uno le puede pedir a Dios, o sea, si uno se está identificando que tiene problemas porque la palabra no la logra llevar a cumplimiento, uno puede abocarse a Dios y decir, Señor, cambia mi corazón de piedra a un corazón de carne y entrar en un arrepentimiento, dejar de idolatrar para dedicarse al único y sabio Dios que es nuestro Salvador Jesucristo y a Dios Padre para que Él venga y quite y nos dé un corazón de carne y no un corazón de piedra. Porque recordemos de que el objetivo de la parábola del sembrador, de lo que Jesús está hablando, es de que la idea que Él nos está hablando es para que nosotros demos fruto y demos fruto en abundancia. Y cuando lo vimos la semana pasada era de poder entender, poder retener y poder practicar para que eso dé fruto. Y lo que nos va, la palabra o la siembra o la palabra que nos está hablando, la semilla, es la palabra de Dios, que son sus mandamientos, que son su sabiduría, sus preceptos, etcétera, para que los pongamos en práctica. Y cuando vemos acá el caso de Ezequiel, dice, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y cumplan y me sean por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Entonces prácticamente lo que está diciendo, miren, si ustedes se rinden a mí o si ustedes me claman a mí por salvación, yo voy a quitarle su corazón de pedregales, que está todo de piedra y prácticamente su corazón es de piedra. Removeré toda la idolatría, les haré una tierra fértil para que puedan cumplir con mi palabra. Y dice, y yo sea a ellos por Dios, es decir, que ya no tengan más dioses, sino que tengan un único Dios. Y ahora el 36, pero el Ezequiel 36 nos da otro también aspecto
con relación a lo que es el corazón, o en este caso lo que estamos hablando los pedregales con el terreno. Vamos a leerlo y dice de la siguiente manera, 24. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. 26. Os daré corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré vuestra carne, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Aquí algo importante también a resaltarlo, ¿verdad? Porque en este punto, el versículo 25 de Ezequiel 36 dice lo siguiente: esparciré sobre vosotros agua limpia y seré limpiado de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros hilos os limpiaré. Esto es importante porque una de las cosas que también se hacen cuando está investigando un poco relacionado a esto es de que no era solo de quitar las piedras. Es decir, no es solo como que venga alguien y comience a quitar las piedras y tirarlas para que solo quede el terreno, sino que el terreno también tiene que ser preparado con otras cosas, y en este caso una de ellas es agua o poner fertilizante y otras cosas que se necesitan para que pueda ese terreno, que ya no sea de pedregales, pueda ser un buen terreno. Y como ya sabemos, o como lo hemos estado hablando, esto es una tarea, por así decirlo, difícil, inclusive casi inhumana, por todo lo que se tiene que hacer. Por eso la Biblia dice, entonces, ¿cómo podremos ser salvos? ¿Por qué? Porque para Dios todo es posible, mas para el hombre no. Entonces, por eso la idea de ir a abocarnos a Dios pidiendo por salvación para que Él cambie nuestro corazón, porque quisiéramos cambiar. Es decir, la reacción de haber recibido la palabra y haber regocijado en la palabra, pero después no poder dar, por así decirlo, continuidad, eso nos habla que uno quisiera, pero por eso es que hay personas que no pueden, porque tienen un corazón endurecido, es un corazón de pedregales. Y por eso hay que clamar y pedirle al Señor: Señor, cambia mi corazón para que yo pueda vivir conforme a tu palabra. Porque eso es lo que habla prácticamente lo que es la parábola del sembrador, y lo que está hablando aquí Ezequiel. Que alguien pueda dar fruto, que alguien pueda caminar conforme al Señor Jesucristo, conforme a lo que Él le ha dado. Y hay estorbos que lo están impidiendo. ¿Qué cosa? Un corazón de piedra. Entonces, si nosotros nos estamos dando cuenta que tenemos un corazón endurecido, un corazón de piedra, un corazón que, por así decirlo, se ve relacionado acá como lo que estamos sabiendo, de que tal vez la recibe con gozo, que lo quiere cumplir, pero después viene un tropiezo y no sigue avanzando, y dice, pero ¿por qué no estoy dando fruto? ¿Y por qué no estoy avanzando? Porque ciertamente la estoy entendiendo. Es porque puede tener un corazón endurecido y no está permitiendo que dé fruto. Entonces, por esa causa debemos auxiliarnos en Dios, porque aquí claramente dice que Él lo va a hacer. Por eso la manifestación de la salvación está en que Él nos dé un espíritu nuevo. Inclusive por esa razón también David en el Salmo 51 lo dice. Él dice: crea en mí un espíritu nuevo y ministrame con un espíritu noble. ¿Por qué? Porque él sabía que él no podía, que tal vez él ya se había endurecido su corazón y necesitaba ser transformado, necesitaba ser cambiado, necesitaba ser renovado. No había otra salida. Y por esa también razón es de que cuando nosotros venimos al Señor, Él nos cambia nuestro corazón, porque con ese corazón endurecido no podemos dar a luz, no podemos dar fruto, no podemos, por así decirlo, cumplir sus mandamientos y estatutos. Por eso Él nos da todo en todo para que nosotros podamos caminar. Claramente aquí lo estoy mencionando en esos extremos porque, como ya mencionamos, por las diferentes dificultades, conflictos o pecados, etcétera, nuestro corazón se ha endurecido. Alguien dirá: hermano, pero yo acepté al Señor como Jesús Señor y Salvador. Sí, pero puede ser que todavía tenga idolatrías, o como estamos viendo ahí, ¿verdad? Que eso esté debajo, no se vea a simple vista, sino que esté abajo del terreno, ¿verdad? Entonces, el único que tiene la capacidad de arrancar y desarraigar todo eso que tenemos es nuestro Señor Jesús. Por eso debemos ir a orar, debemos ir a clamar, debemos ir a pedirle que Él nos rescate, que Él nos salve, que Él nos cambie nuestro corazón. Voy a leerlo aquí, creo, en el Salmo 51. O sea, colocar esto. Salmo 51. Okay, vamos a leer acá. Dice... En el Salmo 51, versículo 10 dice lo siguiente: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente.
13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. 14, líbrame de homicidio, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Ahora, algo importante con el Salmo 51, en el versículo 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esto porque es importante y la relación con la parábola del sembrador. Cuando nosotros hablábamos de un terreno, del buen terreno que la Biblia menciona, que es aquel terreno que entiende la palabra, pero que dice que con un corazón bueno y un corazón recto, retiene la palabra de Dios para poder dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces vemos de que lo que pide David en el Salmo 51 es que él cree un corazón limpio, es decir, prácticamente, mira, quítame todo el pedregal que tengo en mi corazón. Limpiame mi corazón de todas estas piedras que no me permiten dar fruto, no permiten que la semilla crezca, y renueva un espíritu recto. ¿Por qué? Porque mencionamos que Lucas decía que con un corazón bueno y un corazón recto retienen la palabra. Entonces lo que está pidiendo David es, mira, yo quiero hacer una buena tierra, quítame mis pedregales. Necesito retener tu palabra, por favor, hazme un corazón recto. ¿Para qué? Para poder vivir conforme al Señor. Y por eso mencioné el versículo 13, el 51, que dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. ¿Por qué? Porque como dimos fruto, vamos a poder hablarle a las otras personas a saber cómo dar fruto. Entonces, por eso que vemos que hay una promesa, pero también en este caso, pues lo cimenté en un punto en extremo, es decir, que un corazón completamente pedregales. Obviamente no todos los corazones van a estar a ese nivel de magnitud. Por eso también cuando estuve investigando acerca de los terrenos, en este caso los pedregales, habían terrenos donde las piedras podrían ser pequeñas y manualmente se podrían quitar a mano, ¿verdad? Y hay otras pues que tal vez necesitaban tal vez máquinas y otras cuestiones, pero es dependiendo de la situación, ¿verdad? Entonces, por eso me centré hoy en hablar del extremo de lo que puede ser un corazón de pedregales, un corazón completamente lleno de piedras, pero que la única salvación está en Cristo Jesús y decirle, Señor, cámbiame, renuévame, transfórmame, como lo hizo David en ese caso, porque recordemos de que también David había pecado, pero no solo había pecado, sino que él eh, tuvo por así una decadencia de cosas, porque recordemos de que David no solo en ese momento, cuando él logra el Salmo 51, él ya había prácticamente matado a una persona, ya su hijo se había muerto, y había muchas cosas que habían sucedido con él. Pero obviamente la situación del adulterio, el homicidio vino de cosas que también venían arraigadas, porque por ejemplo él se levanta tarde, él tenía que ir a la guerra y no lo hizo, eso es una irresponsabilidad, pereza, etcétera. Y no sabemos qué otras cosas tenía él, ¿verdad? O sea, él vino, por así decirlo, cayendo hasta llegar hasta lo más fondo, por así decirlo, y él se dio cuenta de muchas cosas. Por eso él sabe que el único que lo puede salvar, el único que lo puede rescatar, es el mismo Dios. Por eso él le pide, eres tú el único que puede crear en mí algo nuevo. Cambia mi dureza de corazón a un corazón de carne, a un corazón donde tú puedas sembrar plenamente y exactamente, ¿verdad? Por lo cual vamos a pedirle al Señor que nos ayude en este caso, porque como vemos, también en la conversación que tiene con sus discípulos, está mencionando que ya hay una dureza de corazón en las personas. Y claramente, como vimos, pues Dios nos va a ayudar a entender muchas de estas cosas que se están presentando. Y tal vez lo vamos a hablar también más a detalle en las otras reuniones, ¿verdad? Porque obviamente son temas que creo que hay que tocar un poquito más despacio, si Dios no lo permite, para ver esta parte, como ya mencioné, acerca de las idolatrías con relación a las piedras. También veremos los tropiezos y otras características que se muestran como la violencia, etcétera, que puede haber en nuestro corazón para que nosotros sepamos de alguna manera cómo resolver esto, cómo es que el Señor por medio de su palabra nos lo muestra para que nosotros podamos cambiar. Pero en este caso en particular, el escenario que estamos mostrando es específicamente clamarle al Señor para que el Señor haga su obra en nosotros, una obra maravillosa, una obra transformadora, una obra que Él únicamente lo puede hacer porque realmente es un corazón transformado y cambiado. Así que vamos a orar para que el Señor nos ayude para eso, para que Dios pueda transformar nuestro corazón. Porque sabemos de que hay muchas cosas y que pueden ser muy difíciles, más aún lo que mencionaba acerca de las piedras que pueden estar debajo de nuestro terreno. Por lo cual es algo que solo el Espíritu Santo nos puede decir qué es lo que tenemos dentro de nosotros. Y el mismo Espíritu Santo va a operar en nosotros para arrancar todo lo que puede haber en nuestros corazones.
Así que vamos a orar pidiendo al Señor esto. Padre, en el nombre de Jesús, hemos venido delante de ti. Hemos venido para pedir, Señor Jesús, que tú transformes nuestro corazón de piedra a un corazón de carne. Hemos dado cuenta de que nuestro corazón está lleno de pedregales, está lleno de piedras, no solo tal vez encima, sino debajo de nosotros. Y nos sería demasiado difícil hacer una obra tan laboriosa. Pero tú has prometido en el libro de Ezequiel que transformarías. Y hoy quiero renunciar a todas mis idolatrías y abominaciones, de lo cual ha provocado tener un terreno pedregoso y un terreno duro de corazón. Por favor, Señor, transforma nuestro corazón de un corazón de piedra a un corazón de carne. Por favor, Señor, escucha las oraciones de aquellos que oran y claman a ti para que tú cambies ese corazón. Así también como lo hizo David cuando pecó, dijo, Señor, créame un corazón limpio, crea un corazón recto delante de ti. Porque esto lo pedimos, amado, para que nosotros podamos cumplir con tu palabra, para que nosotros podamos dar fruto al 100, al 30, al 60 y al 100 por uno, y para que nosotros tengamos única y absolutamente solo a ti por Dios y no a otros dioses. Por favor, opera en nosotros, porque es una obra que nosotros queremos que tú hagas en nosotros. Hemos intentado de diferentes maneras, de diferentes formas, y nos estás diciendo acá que tú eres el que va a tratar y va a limpiar en nuestro corazón. Por eso hoy pedimos, pidiendo el auxilio de tu salvación. Tu palabra dice que me invocarán y yo los salvaré. Así que hoy venimos invocando tu nombre. Venimos invocándote a ti, oh Jehová, para que tú transformes nuestro corazón. Y asimismo también declaramos a Jesús Señor y Salvador sobre nuestras vidas, para que solo en Él sea nuestra salvación, Padre. Te lo agradecemos, por favor, sosténnos y guíanos, porque es necesario para nosotros. Y también ayúdanos para poder expresar a otros y para poder anunciar a otros que tú eres el único camino y el único que puede transformar los corazones de las personas. Porque personas quieren cambiar, quieren ser transformadas, pero no pueden porque necesitan de ti para que tú les transformes sus corazones. Te lo agradecemos, amado Padre. Por favor, escucha las oraciones de aquellos que claman a ti para alabanza, la gloria de tu gracia y que te rindan a ti adoración en el nombre de Jesús. Vamos a orar también por aquellas personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y Salvador y también quieran reconciliar con el Señor Jesús. Padre, venimos delante de ti porque sabemos que hemos pecado, hemos tal vez entrado en idolatrías, inmundicias, por lo cual nuestro corazón se ha endurecido, nuestro corazón se ha vuelto duro. Quisiéramos cambiar, pero no hemos podido, hemos buscado diferentes medios y métodos, pero lo único que hemos encontrado hoy, que tu palabra nos ha señalado, es que tú eres un Dios que transforma. Y queremos cambiar este corazón endurecido a un corazón de carne. Y por eso venimos hoy declarando que Jesús es Señor y Salvador y que tú lo resucitaste de entre los muertos y que tú transformarás nuestro corazón de piedra, nuestro corazón endurecido, a un corazón de carne para poder vivir conforme a tu voluntad y para poder experimentar la salvación de la cual nos han hablado. Te agradecemos, amado Padre. Por favor, ayúdanos a ser bautizados en agua, bautizados con tu Espíritu Santo. Y también, Padre, para poder participar de tu Santa Cena. Restaura todo aquello que hemos destruido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar también por las diferentes necesidades, como la palabra dice, mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Padre, hoy venimos delante de ti, Señor Jesús, sabiendo que hay cosas en nuestro corazón, inclusive en nuestras familias o amigos, que podemos darnos cuenta tal vez que ellos tienen también un corazón endurecido. Hoy pedimos no solo por nosotros, sino también por aquellos que nos rodean, para que tú transformes la dureza de corazón en corazón suave, para que trabajes con cada persona, porque únicamente tú sabes cómo tratar con cada uno de ellas. Y sabemos de que hemos hablado, le hemos predicado, hemos enseñado, hemos instruido o proveído, pero también sabemos de que alzamos delante de ti una oración para que tú transformes no solo nuestros corazones, no solo nuestras familias, amigos, lo de los que nos rodean, y también este país, y también este continente, y también este mundo, para la alabanza de la gloria de tu gracia. Pedimos hoy salvación, pedimos hoy, como dice tu palabra, que envíes obreros a la mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Pedimos hoy, Señor Jesús, las manifestaciones de tu salvación sobre todo pueblo, lengua y nación. Pedimos también que tú proveas de liberación, de sanidad, de justicia, de bondad, de perdón, de reconciliación, de todo en Cristo Jesús. Te lo agradecemos, Padre, porque si nos has dado a tu Hijo, nos da juntamente con Él todas las cosas. En el nombre bello y precioso de tu Hijo Jesucristo, te damos las gracias para la alabanza de la gloria de tu gracia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Ok, entonces, Dios lo bendiga. Vamos a